¿Por qué las democracias europeas de la primera mitad del siglo XX acabaron abrazando regímenes totalitarios como el fascismo o el comunismo? A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Europa vivía una profunda crisis de sus democracias. Y lo más inquietante es que muchas de las cosas que vamos a ver te van a sonar muy familiares, porque ya sabes que la historia nunca se repite, pero siempre rima. En aquellas democracias encontramos parlamentos fragmentados, incapaces de generar mayorías estables, gobiernos corruptos y débiles, incapaces de resolver los problemas reales de la gente, o ruido constante sobre fraude electoral promovido por distintas oposiciones que terminó erosionando la confianza en el sistema y la democracia. Vemos también el auge del nacionalismo, el restablecimiento del servicio militar, un aumento del gasto militar, ricos cada vez más ricos y ciudadanos cada vez más pobres, o incluso el señalamiento de minorías. Y como consecuencia, millones de personas acabaron abrazando soluciones autoritarias, provocando el colapso del viejo orden europeo y abriendo el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. ¿Te suena todo esto, verdad? En este vídeo comienza una serie que nos llevará desde el final del siglo XIX hasta el periodo de entreguerras, para entender cómo Europa pasó de la democracia al fascismo, al nazismo o al comunismo, y cómo ese camino acabó desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Para muchos historiadores, la verdadera línea divisoria de la historia de Europa del siglo XX, la que marcó un antes y un después en la forma de gobierno de los países europeos, aquella que marcó esa ruptura con que el poder y los parlamentos dejasen de estar solo al alcance de las monarquías, la burguesía, aristocracia y clases dominantes en general, fue la Primera Guerra Mundial. Fue tras esta gran guerra donde vimos como algo posible que Hitler, hijo de un empleado de aduanas austriaco, Mussolini, hijo de un herrero de Emilia-Romagna, o Stalin, hijo de un zapatero en Gori, llegasen al poder más absoluto en detrimento de gente como el zar Nicolás II, de la dinastía Romanov, dinastía que gobernó Rusia por 300 años, un rey que representaba a la más alta escala social y que durante toda su vida exhibió su opulencia y poder como si fuera una encarnación de Dios en la tierra, siguiendo prácticamente con la mentalidad de la época medieval. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, por profundizar un poco más en la sociedad, la nobleza, a pesar de estar en declive respecto a la burguesía, aún tenía un papel muy importante tanto en el poder económico como en el político, controlando importantes puestos en el ejército o la burocracia del Estado, como podían ser algunos ministerios, y en algunos países dentro de los fabricantes, banqueros o inversores, aprovechando todas las oportunidades que les brindaba el avance del capitalismo. En Inglaterra, por ejemplo, compartían educación con las grandes élites políticas a través de Oxford o Cambridge. En Alemania, tras la subida del emperador Guillermo II, aumentó el número de nobles en centenares. O en Rusia, la nobleza era una clase social que estaba muy por encima del resto, tanto en derechos como privilegios. En resumen, la aristocracia y oligarquías mantenían un gran poder a través de consejos de administración o bancos, así como el acceso a la educación o instituciones culturales. En este momento de principios del siglo XX, los países europeos siguen gobernados por monarquías hereditarias que comprenden en mayor o menor medida importantes imperios territoriales, a excepción de Francia, en la que había surgido una república desde 1870 tras la derrota contra Prusia. Y para entender la importancia de la Primera Guerra Mundial, tras su finalización en 1919 y durante el periodo entre guerras, la mayoría de monarquías perecieron y solo quedarían en pie dos imperios europeos, el francés y sobre todo el británico. Antes de 1914, la democracia, el respeto a la ley o la defensa de los derechos humanos y civiles eran más bien escasos, pudiendo salvar un poquito más a Francia o Gran Bretaña, que eran democracias más firmes y consolidadas en esa época. En países como Rusia, Italia, Alemania o España, la cosa tampoco iba mucho mejor, con parlamentos inundados de corrupción, un sufragio restringido o la intervención de las monarquías en los gobiernos, haciendo a la vista de muchos estos parlamentos como meros instrumentos al servicio de las clases dominantes mantenidos con los impuestos de todos los ciudadanos. También, y como podéis imaginar, había evidentes problemas de restricciones de libertad, como la de practicar determinadas religiones o importantes discriminaciones en función al género, la raza o la propia clase social. Solamente en Finlandia, desde 1906, las mujeres tenían derecho al voto. Además, en la mayoría de los países católicos, como era el caso de España o Italia, donde la Iglesia tiene una grandísima influencia en la política y la sociedad, el divorcio estaba totalmente prohibido. Todos estos poderes y parlamentos corruptos no supieron reaccionar a la gran revolución social y económica que surgió en el último tercio del siglo XIX, donde por un lado se fue implantando cada vez más el capitalismo y por consiguiente el estatus cada vez iba a depender menos de la sangre y más de la riqueza de cada uno, así como el surgimiento de grandes ciudades industriales o la grandísima importancia que tuvo el ferrocarril para conectar ciudades, como el famoso Orient Express que conectaba París con Estambul, creado en 1889.
pudiendo ahorrar tiempo a la par que aumentaba la capacidad de transportar grandes cantidades de materiales, así como fomentar la migración en búsqueda de empleos entre los campesinos o los trabajadores a las ciudades, o la creación del metro, siendo inaugurado en Londres allá por 1863, y por otro lado, del auge cada vez mayor de los movimientos obreros, la conciencia de clase, la exigencia de derechos sociales y laborales, y en general el auge de las ideas socialistas. Todo esto trajo consigo un auge de la industria nunca antes visto y un aumento del trabajo en las grandes ciudades, creándose así lo que se conoce como la sociedad de masas, que trajo consigo no solo mano de obra que demostró ser cualificada, a pesar de estar muy mal pagada, sino también a sindicatos y partidos políticos defensores de las clases trabajadoras, que fomentaban, entre otras cosas, las movilizaciones, organizaciones sindicales o las huelgas, para luchar contra las injusticias sociales y, en muchas ocasiones, contra las denigrantes condiciones de trabajo. Por si fuera poco, y ante un aumento de un clima cada vez más hostil en Europa, muchos países implantaron un periodo de servicio militar obligatorio para ser capaces de formar militarmente a cientos de miles de jóvenes por lo que pudiera pasar, al mismo tiempo que para ganar presencia internacional, y a la par que se les instruía en valores patrióticos y en el respeto al orden y a la autoridad. Y es que recordemos que será durante el siglo XIX donde empiezan a surgir los movimientos nacionalistas o los sentimientos patrióticos y de nación por parte de la ciudadanía. Con todo este mejunje y este panorama social de cambio, llegamos a 1914, donde el 28 de julio, tras el asesinato en Sarajevo por parte de nacionalistas serbios del heredero al trono de Austria, Francisco Fernando, dio comienzo la más sangrienta y brutal guerra hasta entonces vista en el mundo, la Primera Guerra Mundial. En este vídeo no voy a dedicar tiempo a los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial y sus batallas, porque realmente no es necesario para la finalidad de esta saga, que es ver el cambio de la situación política y el orden mundial. Lo importante es que la Primera Guerra Mundial acabó con la Paz de Versalles en 1919, que dejó a Alemania derrotada, arruinada y humillada. Una paz oficial que duraría 20 años, hasta el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invadió Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Esta gran guerra vio de forma histórica la derrota y desaparición de los imperios alemán y austrohúngaro en Europa o el otomano en Asia Menor, que había existido durante más de 700 años. Pero a pesar de esto, quizá estos no fueron los cambios más significativos en el turbulento tablero político de la época, teniéndole que dar este tétrico honor al Imperio ruso, que no solo desapareció con la caída de la dinastía Romanov tras su asesinato en Ekaterimburgo el 17 de julio de 1918, sino que lo hizo a manos de los bolcheviques liderados por Lenin, defensores de las teorías comunistas de Marx, y que supuso el cambio revolucionario más importante de la historia junto a la Revolución Francesa, implantando por primera vez en toda la historia un régimen donde todos los poderes que hemos visto antes desaparecieron y sucumbieron ante una revolución obrera, implantando un grandísimo temor entre las clases dominantes de toda Europa y que sirvió, entre otros motivos, para ayudar, financiar e impulsar las llegadas de Hitler, Mussolini o Franco al poder, como veremos en los siguientes vídeos de esta saga, que son súper interesantes y donde desgraciadamente encontrarás similitudes con lo que está pasando hoy día, porque como dije al principio del vídeo, la historia nunca se repite pero siempre rima, y es muy importante que las sociedades aprendan de esta para no cometer los terribles errores del pasado, cosa que desgraciadamente no está ocurriendo. Así que vamos a intentar aquí dar un poco de luz al asunto, por lo que no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Como curiosidad, comentar que durante este periodo de guerra explotará también, por si fuera poco, una de las mayores epidemias de la historia, la mal llamada gripe española o gripe de 1918, que causó al menos entre 40 y 50 millones de muertos en todo el planeta. Y la hipótesis más aceptada afirma que el origen del brote tuvo lugar en Estados Unidos, donde los soldados americanos, al entrar en la guerra del 14 y llegar a Europa, la extendieron por un continente que ya estaba destrozado por la guerra mundial. Para evitar más alarma social y desmoralizar aún más a unas tropas agotadas de 4 años de guerra, hubo una gran censura informativa en los países contendientes, siendo la prensa de España, neutral en el conflicto, la primera en publicar sobre esta enfermedad, lo que llevó a la falsa creencia acerca de su origen. Y respecto a la Gran Guerra, hacer dos observaciones. Por un lado, es muy importante de cara a los siguientes vídeos de esta saga entender los cambios territoriales. Por ejemplo, Italia, a pesar de luchar en el bando vencedor junto a Francia, Inglaterra o Estados Unidos, quedó muy disgustada tras los acuerdos de Versalles, donde apenas recibió recompensas ni colonias en África, cosa que disgustó y enfadó al país, y será importante luego para entender la subida de Mussolini al poder en 1922 y cómo Italia renegó de sus antiguos aliados. Igualmente Alemania, que quedó totalmente humillada y derrotada, fue despojada de su industria pesada y su ejército, y vio cómo su territorio perdió miles de kilómetros cuadrados. Alsacia y Lorena pasaron a Francia, Renania pasó a Bélgica y los Países Bajos, o los Sudetes a la recién creada Checoslovaquia.
Esto será muy importante en los años venideros por parte del pueblo alemán, humillado y muy enfadado, y será clave para entender parte del discurso nacionalista de los nazis y de Hitler, que reclamarán estas tierras de vuelta a la madre patria. Y por otro lado, y por último, comentar que esta primera gran guerra dejó más de 10 millones de muertos y más de 20 millones de heridos. Pero a pesar de semejante barbarie y muerte indiscriminada, el Tratado de Versalles de 1919 no calmó la sed de poder y sangre en Europa. Y durante los 20 años de pseudopaz hasta la invasión de Polonia de 1939, en Europa ocurrieron diferentes guerras más pequeñas, revoluciones, contrarrevoluciones, golpes de Estado, violentas represiones desde los gobiernos a ciudadanos, trabajadores y sindicalistas, ataques a minorías o varias guerras civiles. Por lo que esto, como puedes ver, no ha hecho más que empezar. Lo peor está por llegar. Y con esto llegamos al final del vídeo. Lo primero, muchas gracias por verlo y espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo a seguir creando contenido de este tipo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho para no perderte ninguna nueva publicación, que ya sabes que aquí lo postamos todo al conocimiento. Así que espero verte de nuevo en otro vídeo y hasta la próxima.